Muy buenas tardes, mi nombre es José Rosendo Patiño Costa. El día de hoy vengo a presentar mi proyecto de economía sobre la GATI. Eh, una compañera que me va a ayudar se llama Karen Mayerly y me voy a guiar en las preguntas de la GATI para responder como lo básico o lo esencial del proyecto. Seleccionar un sector productivo de su interés e identificar los principales bienes o servicios del sector, así como los insumos claves para el desarrollo de este. En general tomé como sector específico el sector de la construcción, ya que es muy amplio y tiene como muchas, por decirlo así, salidas. En específico, el sector de los acabados o terminados en general de la pintura, ya que en este, como siendo específico, se centran más, o es una subclase de la construcción, por decirlo así. Entonces me centré como en él. Eh, los bienes y las entradas, por decirlo así, en este sector hay bastantes. En general casi siempre son proyectos de la alcaldía o cosas así. Y se maneja por medio de contratos o de licitaciones, por decirlo así. ¿Y cuáles en este caso serían los insumos claves para el desarrollo de este? Los insumos claves en general sería lo que es la materia prima o lo que son en este concreto, por decirlo así, en concreto, cemento, arena, grea, arcilla, dependiendo qué vayan a utilizar en cada cosita. Eh, Y en específico de la pintura, solamente sería la pintura, el vinil, el rodillo y cosas así. ¿Qué elementos han permitido el desarrollo de esta industria en el país? Más que todo, en un inicio, la construcción siempre ha estado, por decirlo así, pero comenzó a crearse como empresa hasta 1780 y algo, que comenzaron más o menos las empresas o decir los empleados, a como a unirse en un gremio, y de ahí salen pues como empresas o como gremios de constructores y de refinadores, por decirlo así. ¿Cuáles son los principales retos que se enfrentan? Como inicial, el reto inicial era que antes era de la gente de plata, o solo para lugares en los que era de mucha alcurnia, por decirlo así, en los que había mucha presencia de gente de la alta. Pero después de eso se fue volviendo más popular, ya que lo hacían en fiestas, en cumpleaños y vainas así, y se convirtió ahorita, como hoy en día lo es, como una moda o, por decirlo así, parte de la personalidad de cada quien, ya que, mejor dicho, pasó de un defecto a una parte positiva en la venta y en la economía de este sector, ya que de una u otra forma, en un inicio era un problema y después se convirtió en algo que todo el mundo podía usar y que todos conocían. Establezca los principales comportamientos de la demanda y los factores que influyen en la competitividad de la industria. En esta hay como competidores que ya tienen monopolizado el estándar, como Pintuco, como marcas así similares. En general, como las estadísticas muestran, que ahorita las mostraré, Pintuco es una de las marcas más utilizadas y que está como globalizada en todo el planeta, por decirlo así, está en todos lados, por decirlo. Pero aún así tiene competencia y aún así ahí tiene que mantenerse en margen, estar a toda hora actualizándose, manteniendo las ITs, las IT y manejándose prácticamente como en actualización y en defensa, por decirlo así, ya que constantemente salen nuevas empresas que intentan llegar a ese margen también de eficiencia y de claridad en la economía, por decirlo así. Analice la sensibilidad de los precios de la demanda y oferta, elasticidad de la industria seleccionada. Eh,
por decirlo así, la elasticidad en este negocio depende ya del comprador o del que quiere el producto, por decirlo así. O ya después de que se haya hecho un contrato, ya depende del que esté manejando el contrato o la licitación, bueno, la contrato, y se maneje en su entorno. Aparte de esto, cada uno ya internamente maneja los precios y las vainas así, pero en general, al manejarlo en un lugar de empresa, hay, mm, como por decirlo así, mucha remuneración, ya que se paga la mano de obra y se paga a los demás, pero en general siempre hay algo que va a sobrar. Explique qué bienes tiene sustitutivos. Bienes sustitutivos podría ser la pintura en general, que se cambia a veces por el vinilo o cosas así. Eh, También las cintas, los, el papel o vainas así que se utilizan. La brocha o, o el pincel. Además de eso, podemos ver, como por decirlo así, a veces el estuco o la arena, que también a veces se cambian por otros materiales. Y así, vamos entrando. ¿Y cuáles serían los complementarios? El rodillo en general y el agua, la implementación de cada trabajador, por decirlo así. Y creo que nada más en general. Define cómo la estructura productiva de las empresas y las tendencias que permiten un aumento en la productividad. En esto me enfoqué más que todo como en unas tablas que miré en Colombia sobre el incremento como en las tasas de construcción y cosas así. Y como proyectos o licitaciones que sacaba el gobierno y demás, y ya que ahí se centra mucho como el Estado y la empresa en general, se centra más en una empresa. Si se hace externamente hay muchos trabajadores como sueltos. ¿Y qué más decía la pregunta, verdad? Defina cómo la estructura productiva de las empresas y las tendencias que permiten un aumento en la productividad. Más que todo las tendencias en la productividad depende de fenómenos en la sociedad o en el entorno en el que está, que en general es en toda parte. Más que todo se representa en lugares donde hay eh, como mucha sintonía de la gente, que hay mucha gente que es muy, ¿cómo se dice esto? Muy visitado, dejémoslo ahí. Además de eso, en ciudades o en capitales, y más que todo en general, ya que ellas están en constante crecimiento, ya que están expandiendo constantemente sus fronteras. Aparte de eso, hay empresas que hoy en día están exportando trabajadores de acá para otros lugares. En general, creo que sigue con el punto siguiente de la globalización, pero entonces ahí también se ha expandido mucho como ese campo y han pedido bastante, ya que en muchos lugares somos, por decirlo así, lo más bueno y barato en calidad. Analice el desarrollo de comercio internacional de esta industria. El desarrollo internacional, como venía diciendo, más que todo se efectuó cuando, bueno, inició más o menos en conexión con España, y que era más que todo que nos pedían trabajadores de agricultura. Después de eso comenzaron como a pedir, mirando que no éramos como tan malos, por decirlo así, o que éramos una mano de obra viable, y comenzaron a traer también constructores, arquitectos, albañiles y demás cosas. Ya que allá también había mano de obra, pero la de acá era un poco más económica, no tenía tantos, o sea, a poco plazo no representaba ni muchos gastos ni muchas consecuencias, y las empresas en general ganaban más exportando gente de acá que manteniéndola de allá y manteniéndola con todos los márgenes y con todas las vainas a la ley, por decirlo así. Y de ahí viene la globalización en general en este sector. Además de que
como por decirlo así, proyectos que se han hecho internamente, más que todo en puentes y cosas así, eh, piden como la mano de obra de acá o la ayuda de acá o la opinión que se da un ingeniero, por decirlo así, o un arquitecto o tan simple y sencillamente un pintor, ya que de cierta forma tienen experiencia que en otros lados la hay, pero no de la misma forma. Establezca el rol que ha tenido el gobierno en los distintos aspectos del desarrollo de la industria. En general ha tenido, creo que es el rol más grande que ha tenido, ya que está en constante como consanguinidad, por decirlo así, está a toda hora interactuando con el entorno y además de que en general de ahí, del gobierno, provienen mucho de los trabajos y demás contrataciones, por decirlo así. También se ha integrado mucho en esto, ya que al ser, decir, de un sector privado o no pertenecer exactamente a una empresa como tal, sino uno comenzar a hacer su empresa o su conjunto de trabajo, también se presta para muchos préstamos y demás cosas. El gobierno, por decirlo así, apoya mucho esos sectores de construcción y demás. Indique los impactos ambientales que genera la industria e indique las acciones de compensación que desarrollan las empresas. En un inicio no había, como decirlo así, mucho impacto, ya que la gente no era que no lo conociera, pero en general no había como mucha molestia por lo ambiental. Hasta en 1998 más o menos, que comenzó ahí sí ya ver más de esto del internet, de las cámaras, de más cosas, de que estaban más situados los territorios, por decirlo así, ya las casas estaban, esta casa hasta tal punto va y la otra hasta tal punto va y demás. Entonces lo que hacían en general antes era, hacían una hora, computaban todo al lado y ya, se iban. Entonces comenzó problemas con eso y que los inquilinos del otro lado decían como que el reguero que y así van además. Después, en lo ambiental en general, era los residuos, que donde los botaban y que qué hacían con ellos, ya que muchos residuos no son, por decirlo así, otra vez sustentables o no se pueden utilizar nuevamente. Y que para edificar o para que haya sectores de construcción hay que, de cierta forma, procesar el lugar. Entonces hay que talar árboles, hay que quitar la naturaleza en ese lugar y hay que aplanar y ponerlo en cierto aplomo, por decirlo así. Y para finalizar, en general, el proyecto fue basado como en Colombia y en cómo se comporta como la globalización y demás impactos en este entorno y cómo las empresas se manejan en él y si ha sido productivo o no, que en general, como demuestra, como por decirlo así, los sectores en los que se manejan el terreno o demás cosas, en general siempre es productivo, ya que cada vez hay menos terreno y cada vez hay más eh, edición o cada vez hay más carencia de lugares y cada vez piden más, por decirlo así. Entonces cada vez aumenta más el precio y cada vez los costos son más, pero a la vez la ganancia también viene siendo más, como nos ha demostrado todas las clases o como nos ha demostrado en los capítulos de economía que hemos leído. Antes de dejarlo ahí. Muchas gracias. Hasta luego.